Perdón. Buenos días. Vamos a arrancar y les voy a leer un pasaje arriba de Génesis, ahí vamos a empezar. Dice Génesis 1 del 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios crea el universo, Él inmediatamente crea la luz durante el primer día de la creación. Y realmente la luz era lo que el mundo necesitaba. Era un mundo que se encontraba en tinieblas, en desorden, vacío, y tenía una tremenda necesidad de luz. Y era la representación de lo que la vida del hombre poco tiempo después iba a necesitar. Una luz, una vida que también iba a estar vacía, iba a estar desordenada y con una necesidad muy grande de que algo la transformara, que algo hiciera un cambio en la vida de las personas, y no es diferente el día de hoy. Llegamos a este mundo y pronto nos damos cuenta de que necesitamos que algo le dé sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo y algo le dé sentido al caminar de nosotros por este mundo. Cuando platicamos acerca del libro de Gálatas la semana pasada, hemos estado viendo acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a estar viendo todo este mes este tema muy muy importante, obviamente, cuando Jesús decidió caminar por este mundo. Y vimos que Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y vimos todos los detalles detrás del escenario, ¿se acuerdan? Nos metimos atrás del escenario y vimos por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo y cuál era el motivo real de que Jesús viniera a este mundo. Y hoy vamos a hablar acerca de la luz del mundo, Jesucristo como la luz que este mundo necesitaba, como la luz que el universo necesitaba cuando Dios fue creando todas las cosas. Esta luz que es representada en el primer día de la creación, y es lo primero que tú y yo necesitamos entender. Llegamos a esta vida y pues sí, definitivamente tenemos planes, tenemos proyectos, pero necesitamos que haya una luz que nos guíe y que le dé sentido a todo lo que nosotros hacemos aquí. Y nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. Si traen sus Biblias, les voy a pedir que abran en el Evangelio de Juan. Nos vamos a basar en el capítulo 1. Y aquí Juan empieza a explicar acerca de esta luz del mundo que se llamaba Jesús. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hace aproximadamente 2000 años estaba naciendo el cumplimiento de la promesa. Esa promesa que Dios nos había hecho a cada uno de nosotros desde el principio de todas las cosas, que iba a venir alguien que nos iba a rescatar, que nos iba a redimir, que iba a pagar por todas las cosas que nosotros debíamos. Y Juan desde el principio habla de Jesús como el Hijo de Dios, como la luz que este mundo necesitaba, y nos habla en todo el Evangelio de todo lo que Jesús hizo aquí, desde el punto de vista de que Jesús era el Hijo de Dios, que es algo que tú y yo necesitamos entender. Y la conclusión del Evangelio de Juan es tremenda. Ya al final, en el capítulo 20, dice Juan, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan no tiene ningún temor en decir que todo esto que con tanto cuidado él ha estado escribiendo no es para hacernos alumnos de teología, no es para conocer la biografía de Jesús, no es para presentarnos a Jesús como un gran maestro o como un gran líder, sino para que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. No es para contarnos la historia de un hombre, sino para que la gente se salve, para que la gente tenga vida, y dice el mismo Juan, y vida en abundancia. Para eso vino Jesús, no solamente para que tú puedas librar tus broncas en esta vida y puedas más o menos salir adelante, sino para que tengas vida en abundancia, para que puedas disfrutar esta vida y para que te salves. Realmente ese es el propósito de Jesús, esta es la conclusión del Evangelio de Juan, y la verdad es que esta es la conclusión de la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo, desde el principio, desde el huerto del Edén, ahí está representado Jesús, y vamos viendo cómo todo el Antiguo Testamento está hablando de ese Mesías
que algún día iba a venir cuando Jesús todavía no llegaba. Y él hablaba de cuáles iban a ser sus características, en dónde iban a ser, cómo iba a vivir y cuál era su propósito. Y después llega Jesús a esta vida y los evangelios lo describen, las epístolas lo explican, lo predican, y finalmente el libro de Apocalipsis nos habla del regreso glorioso de Jesús. Un día Jesús va a regresar. Un día va a volver a venir así como Él ya vino hace 2000 años. Esta es la conclusión del Evangelio de Juan. Juan, después de escribir toda esta carta, se voltea con toda su audiencia, todos nosotros, y nos dice: amigos, Jesús es el Mesías y en Él está la salvación. Para eso escribí todo lo que yo escribí, para que ustedes entiendan de una manera real todo esto. Es la conclusión de su Evangelio y de toda la Escritura. Si alguien no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que la salvación llega a través de Él, jamás podrá entender la Biblia. Dice por ahí el profeta Isaías: y si se diere el libro, la Biblia, al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿No? Esto nos habla de que nosotros podemos creer históricamente en la persona de Jesús, pero no confiar en Él, no poner nuestra vida en sus manos, no permitirle que Él tome control de todo lo que nosotros somos. Y cuando Juan habla de Jesús, de la luz del mundo, definitivamente hace referencia al libro de Génesis. Compara a esa luz que estaban haciendo allá en Palestina hace aproximadamente 2000 años con la luz que había sido creada cuando Dios creó todas las cosas. Dice Juan 1:1: en el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Él empieza su evangelio de la misma forma que empieza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el Verbo. Los judíos de ese tiempo tenían que relacionar a Jesús como Dios, ¿no? En el principio Dios creó. Y dice Juan que este Verbo, que esta luz, vino a caminar entre los hombres. Decidió hacerse hombre, humano, y empezó a caminar en esta tierra, ¿no? Si Él quería pagar por nosotros, se tenía que hacer uno de nosotros, tenía que vivir como uno de nosotros, tenía que entender todas las cosas como uno de nosotros, y entonces podría pagar como uno de nosotros. Y esta luz de la cual está hablando Juan era una profecía del libro de Isaías. Ahora te estoy poniendo toda la antesala para que ya nos metamos de lleno a nuestro pasaje de Juan 1:9. Dice el libro de Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Isaías, 700 años antes de Cristo, está explicando lo que iba a pasar con la llegada del cumplimiento de la promesa, la llegada de Jesús a esta vida. Y cuando Isaías nos habla de los moradores de tierra de sombra de muerte, no solamente nos está hablando de los habitantes de esa época, de todos esos hombres que iban a ver a Jesús y que muchos de ellos lo iban a rechazar, lo iban a crucificar y no le iban a creer. No realmente está hablando solamente de esa parte de la humanidad, está hablando de la raza humana, está hablando de todos nosotros, porque la paga del pecado es muerte, porque todos vivimos en tierra de sombra de muerte, en un mundo en donde nosotros pecamos y nos separamos de Dios y morimos espiritualmente. De esto está hablando el profeta Isaías. Es así como llegamos a nuestro pasaje de esta mañana, el pasaje que vamos a estudiar, que es Juan 1, versículos 9 al 12. Entonces Juan sigue describiendo a Jesús y nos lo presenta aquí como esa luz que alumbra todas las cosas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Fue glorioso el nacimiento de Jesús. Fue una época como ninguna otra ha habido en la historia del mundo. Todos los acontecimientos, todo lo que fue rodeando fue precioso cuando Jesús vino aquí. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cualquier idea de que la salvación solamente es para un grupo escogido, ¿no? Que un grupo privilegiado que Dios por alguna razón decidió escoger, queda demolida con la claridad de estos versículos. Jesús vino a alumbrar a todo hombre, a todas las personas, a todos se nos presenta la realidad del Evangelio, se nos presenta la verdad en alguna época de nuestra vida y se nos enfrenta a nuestra realidad hacia Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Aquí no estamos hablando de una religión en particular. ¿Cuánta gente nos pregunta, oye, ¿de qué religión eres? No, es que yo soy de otra. No estamos hablando de una religión. Estamos hablando de que Dios quiere relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Jesús vino a buscar a cada persona. A mí me gusta decir que Jesús no pagó por todos. Jesús pagó por cada uno, por cada persona, ¿no? Porque Él quiere relacionarse con cada persona. Porque Dios nos ve a todos necesitados de tener una comunión con Él. ¿Cuánta necesidad no tenemos en esta vida de que alguien nos guíe, nos ayude, nos dé esperanza, nos dé paz, nos dé gozo ante todas las cosas que vamos enfrentando? Y Dios, en su gracia, Él tomó la iniciativa como siempre lo hace, ¿no? Como aquella noche en el huerto de Getsemaní, cuando llega toda la turba, llegan los fariseos, llegan los soldados romanos a prender con palos, con antorchas, a prender a la luz del mundo, ¿no? Y llegan delante de Él y Jesús dice, da un paso adelante y dice, ¿a quién están buscando? Porque Dios siempre toma la iniciativa en tu vida y en la vida de cada persona. Él toma la iniciativa para bendecirte y para darte lo que tú y yo necesitamos. Entonces, aquella luz vino al mundo, tomó la iniciativa y vino un mundo que vive y vivía en ese entonces en tinieblas, ¿no? Y llegó en esta ciudad pequeña, esta ciudad insignificante, Belén, ¿no? Y se ofrece como la luz que va a alumbrar desde este lugar tan pequeñito a todas las naciones y a todas las personas de la historia, ¿no? Y es una luz que definitivamente necesitamos. Si tú volteas a ver el mundo de una manera real, ves que hay un mundo que en muchos aspectos está en tinieblas, ¿no? Las personas viven de una manera que manifiesta la oscuridad en la que nosotros estamos. Me acuerdo cuando era chiquito, que de repente nos daban las 3 de la... Perdón, cuando mis hijos eran chiquitos, ¿no? De repente a las 2 de la mañana había que ir a recogerle la mamila al niño, ¿no? Entonces está todo oscuro, ¿no? Y en el cuarto pues estaba lleno de juguetes y de mil cosas, pero no puedes prender la luz porque lo despertabas, ¿no? Entonces vas entrando, no sabes ni con qué te tropiezas, ¿no? Vas nomás así a tientas a ver la pared y la cuna y todo esto, ¿no? El mundo es un mundo que vive de esta forma el día de hoy. Un mundo en donde dice la Biblia que no sabe con qué tropieza. El camino de los impíos, dice el libro de Proverbios, es como la oscuridad. No saben en qué tropieza. Y así vamos por este mundo. No saben. De repente nos volteamos a ver y decimos, ¿qué fue lo que pasó? No, la otra vez estábamos escuchando el testimonio de una persona que se había desviado como no te imaginas en esta vida. Había hecho cosas tremendas y para él estaban bien, ¿no? Él finalmente se convirtió y recibió a Cristo y él te platica su historia. Y él de repente dice, yo no sé cómo llegué hasta este lugar. De repente un día me volteé a ver al espejo y dije, ¿qué hice en mi vida? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿No? Y la raza humana se pregunta lo mismo, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo hay tantos problemas en el mundo? ¿Cómo hay tantos problemas en las familias? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Es que no sabemos ni siquiera con qué tropezamos. Vivimos en una oscuridad total en esta raza humana. Mucha gente hoy se preocupa, ¿qué fue lo que pasó? Y hoy entendemos a través del Evangelio de Juan que necesitamos esa luz que alumbre nuestros caminos. Este Dios de amor que decidió venir para cumplir este objetivo, el alumbrarnos, ¿no? Y aun cuando Jesús vino, ¿no? Y vino e hizo todo lo que Él tenía que hacer, hizo cosas extraordinarias, no solamente al sanar a la gente, no solamente al resucitar a los muertos, sino que tú veías su compasión
tú veías su amor, tú veías el cuidado por la gente, la forma de actuar. Era increíble lo que Jesús hacía. Y aún así, muchos decidieron permanecer en tinieblas, ¿no? Dios, vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cómo Él decidió enviar a su Hijo para que nadie se perdiera. Dice Juan 3:16, probablemente muchos de ustedes se lo saben. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, Dios dio, y Dios busca, para que nadie se pierda. Nos está buscando a todos. Esa luz vino a darnos una oportunidad a todos, a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, adultos mayores. A todas las personas nos da esa oportunidad. Y cuando la gente vio a Jesús en ese entonces, no tuvo una reacción de entusiasmo en general. No, apenas acababa de nacer, ya lo querían matar. Herodes manda a matar a todos los niños porque por ahí entre uno de esos niños estaba Jesús. Ya lo querían matar cuando apenas iba naciendo, tenía unos cuantos años de haber nacido, ¿no? Y no solamente no lo reconocieron, ¿no?, sino que no fue bienvenido. No sabían que Él era el Mesías, pero tampoco le dieron la bienvenida. Y bueno, pues podríamos platicar mucho acerca de toda la gente de esa época. ¿Cuál fue su reacción, ¿no?, acerca de Jesucristo? Pero yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu reacción hacia Jesucristo? ¿Cuál ha sido tu respuesta hacia Jesús? ¿Tú realmente has entendido quién es Jesús? ¿Te entiendes realmente por qué tuvo que tomar un cuerpo humano? ¿Por qué tuvo que vivir de la forma que vivió? ¿Por qué tuvo que padecer lo que padeció? ¿Y por qué tuvo que morir de esa forma? No te puedes probablemente ver en esta época, diciembre, ¿no?, muchas escenas de Cristo, ¿no? A lo mejor programas, a lo mejor anuncios, ¿no?, porque se menciona mucho su nombre. Pero es importante que tú entiendas que Jesucristo no vino solamente para que lo celebráramos una vez al año, en diciembre, y nos llevamos regalos y nos juntáramos con la familia, que no tiene nada de malo eso. Realmente ese no era el propósito de Jesús. Jesús vino a cambiar tu vida. Y si no le está cambiando, entonces hay algo que está incompleto. Esa relación que tú tienes con Dios, tienes que checarla. Si la hay en primer lugar, y en segundo lugar, si ya la hay, si está bien, si está tan fuerte como esa relación debería de estar. ¿Cómo estás comparado con antes, ¿no? Cuando también llega el fin de año, en muchas ocasiones nos analizamos un poco, ¿no? ¿Cómo nos fue este año? ¿No te pones a pensar qué fue lo que hiciste, qué fue lo que dejaste de hacer, cómo enfrentaste tu vida, ¿no? Y cómo, pues cómo te fue a lo largo del año? Es una buena oportunidad para autoanalizarnos espiritualmente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tantos cambios pudo hacer Dios en este año? Y como yo siempre les digo, Dios definitivamente no quiere que tengamos una vida perfecta, porque nadie la podemos tener. Nadie vamos a poder ser perfectos. A lo mejor tú dices, híjole, hay cosas que de plano, pues todavía le batallo, ¿no? Y estoy ahí trabajando y me caigo y me levanto. Y no estamos hablando de eso. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que Dios realmente quiere ir poco a poco cambiando tu vida, que tu vida no se quede estática, que tu vida realmente vaya avanzando en algunos aspectos y en otros. Entonces, bueno, regresando al Evangelio de Juan, Juan escribió este pasaje, este libro, para que podamos reconocer a la luz del mundo, para que la invitemos, para que crezcamos en ella y maduremos en la relación con Dios. Vamos a ver 3 aspectos el día de hoy acerca de esta luz del mundo. En primer lugar, es una luz que no fue reconocida. No fue reconocida en ese entonces y no es reconocida el día de hoy. ¿No? Año tras año celebramos la Navidad, ¿no? Y la verdad es una época bien bonita, ¿no? De repente empieza a ver las luces, empieza a ver todo lo que la Navidad engloba, ¿no? El nacimiento, los villancicos, pero con todo y esto, llevamos 2000 años celebrando la Navidad. Bueno, no 2000 años, llevamos muchísimos años celebrando la Navidad y seguimos sin entender lo que debemos entender acerca de la Navidad, ¿no? Y yo quiero que nosotros como grupo cristiano, como creyentes, entendamos esto, porque
Es común que tú voltees a ver a la gente y dices, sí, no, todo el mundo está metido en los regalos y en la pachanga y en todo esto. Y bueno, sí, ok, vamos a dejar a esas personas a un lado. ¿Tú qué estás haciendo en esta época? Realmente, ¿cómo enfrentas tú la Navidad? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace la Navidad especial para ti? ¿Son los regalos? ¿Son las luces? ¿Son las cenas? Realmente es la reflexión que tú puedas hacer acerca del Salvador, acerca de Jesús. Y la verdad es que solamente es una buena excusa que nosotros podemos tomar como creyentes para recordar lo que Jesús hizo, porque no los quiero decepcionar, pero Jesús no nació el 24 de diciembre, ¿no? Se cree que inclusive que Jesús nació por ahí de primavera, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad, es un buen pretexto, ¿no? No lloren, por favor. Sigan celebrando la Navidad, ¿no? Pero realmente es una buena oportunidad, yo creo, ¿no? De sentarnos, de recordar su nacimiento, de agradecerlo, de honrar a Dios a través de recordar esta fecha importante. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así nos dice el Evangelio de Juan. Dice que Jesús se movió por las calles, habló con la gente, resucitó muertos, sanó enfermos, y la mayoría no quiso entregarle su vida a Dios. La mayoría no quiso depender de Dios, no quiso realmente comprometerse con Él. ¿Sabes por qué? Porque estaban distraídos en muchas otras cosas, igual que el día de hoy. Estamos muy distraídos, hay tantas cosas que hacer en esta vida, tantos problemas que arreglar, tantas cosas que llaman nuestra atención, que no entendemos a quién es Jesús, no le queremos entregar nuestra vida a Dios. En muchas ocasiones lo ponemos en segundo, tercero y cuarto lugar. Hay cosas más importantes que Dios, como lo fue en ese entonces. La gente le gustaba oír a Jesús, las multitudes lo seguían, pero realmente era poca la gente que se quería comprometer con Él, igual que el día de hoy. El día de hoy muchas personas no lo quieren reconocer. Dice Pablo en su carta a los Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la Biblia que la creación tiene las huellas digitales de Dios, ¿no? Y no tenemos que ser muy abusados para entender que alguien tuvo que crear todas las cosas, ¿no? Volteas a ver lo que hay y es imposible que se haya creado de la nada, ¿no? La creación tiene las huellas digitales de Dios, pero aún así hay mucha gente que no lo quiere aceptar, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor no lo queremos aceptar, no queremos comprometernos al 100% con Él, ¿no? Aunque probablemente creemos que Dios existe, no le queremos soltar completamente el control de nuestra vida. No andamos ahí forcejeando. Algunas cosas sí las dejamos en sus manos, pero hay otras cosas que decimos, esto tú no lo tocas, esto es mío y esto yo lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y nos convertimos en religiosos. Preferimos adorar cualquier cosa que no implique un compromiso. ¿Y sabes qué dice este pasaje? No tenemos excusa. Nosotros como congregación no tenemos excusa para no entregarle nuestra vida por completo a Dios. Vemos la magnitud de todo lo hecho. Voltea a ver tu cuerpo. A mí me encanta ver cómo funcionan nuestras manos. Solamente nuestras manos tienen la capacidad de acariciar, tienen la capacidad de golpear, de tomar a un niño suavemente, de agarrar algo muy fuerte para que no se caiga. O sea, tenemos un milagro en nuestros cuerpos, ¿no? Y si volteas a ver hacia afuera, pues es exactamente igual. Es increíble lo que Dios ha creado. No tenemos excusa para no creer profundamente en Dios. Y no tenemos excusa para no creer profundamente que Él tiene un propósito, que Él quiere tener el control de nuestras vidas y que vale la pena vivir al 100% para Él, ¿no? Pero a veces es más cómodo vivir de otra forma,
¿no? Es cómodo, a lo mejor algunas cosas sí, pero algunas otras cosas no. Y yo te quiero decir algo hoy, Dios nunca va a poder bendecir una vida que solamente busca la comodidad. Es increíble este mundo. ¿Sabes qué es lo que la moda desde hace muchos años? El crear comodidad para nosotros, ¿no? Antes no había computadoras, hace algunos años, hace varios años, pero ahora si la computadora se tarda 1.3 segundos ya estás desesperado, ¿no? Órale, apúrale, ¿no? Y todo lo tenemos en la mano, ¿no? O sea, cuando yo era chico, hace 3 años, hace varios años, pues no teníamos teléfonos, no teníamos nada, y ahorita no podemos vivir o sea, nos desesperamos si no todo lo tenemos a la mano y rápido, ¿no? Porque tenemos un Dios que se llama comodidad, ¿no? Que se llama facilidad, ¿no? Que todo lo queremos tener rápido y a la mano, ¿no? Y la vida espiritual puede ser exactamente igual. No queremos vivir cómodos. Por eso hay tanto éxito en todo lo que se crea, porque al hombre le gusta la comodidad. No se estacionen en la comodidad en su vida espiritual. Es muy cómodo a lo mejor no hacer algunas cosas para Dios, a lo mejor no leer la palabra, a lo mejor no dedicarle tiempo a Él, a lo mejor no levantarte temprano, ¿no? Para buscarlo a Él. ¿Es más cómodo? Sí, definitivamente es más cómodo, pero yo te tengo que decir que Dios nunca va a bendecir una vida que solamente está buscando la comodidad, sobre todo en el aspecto espiritual, ¿no? Y dice el pasaje, no tenemos excusa. Pues muchos podemos pensar, es que, híjole, esto de la vida con Dios, la verdad es que no es tanto para mí. O sea, si ves a las personas que sí están dedicadas de lleno a Dios, pero yo no soy de esos, ¿no? Yo no soy de esas personas que realmente quieran entregarle todo al Señor, ¿no? O a lo mejor puedes decir, es que sabes que hay cosas que yo no puedo cambiar, ¿no? Hay áreas en mi vida que de plano, pues ya me rendí, ya aventé la toalla, ¿no? Ya no puedo con ellas. Dice la Biblia que no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿no? A lo mejor nos cuestan trabajo cosas, a todos nos cuesta trabajo, ¿no? El dejar nuestra comodidad, el esforzarnos nos cuesta trabajo, pero Pablo les decía a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién va a estar en contra de mí? Ni mis hábitos, ni mis pecados, ni las cosas que me cuestan trabajo van a estar en contra mía, porque Dios está conmigo, ¿no? Y cuando te invitas a Cristo a vivir a tu corazón, Dios está contigo. No hay nada que tú no puedas lograr. Entonces la gente pasaba junto a la luz del mundo, junto a Jesús, lo veían hacer tantas cosas y aún así lo ignoraron. A lo vino suyo y los suyos no lo reconocieron. No solo no fue conocido, sino que tampoco fue bienvenido. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Sus hermanos y sus hermanas carnales no recibieron a Jesús. Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas, ¿no? Sus hermanos israelitas, ellos tampoco lo recibieron. Y la gente a lo largo de la historia tampoco ha recibido a Jesús. Esa es la realidad. Por eso Dios decía, hay un camino en donde va mucha gente, un camino ancho, en donde la mayoría de la gente va por ahí, ¿no? Y hay un camino angosto en donde solamente pocos caminan. La gente a lo largo de la historia ha decidido caminar por ese camino ancho. ¿Por qué camino vas tú? ¿Por qué camino estás caminando tú? Por ese camino que lleva a la vida, ese camino angosto, ese camino de entrega a Dios, ese camino de ponerlo en primer lugar de tus prioridades, o vas por el otro camino, ¿no? Jesús llegó con todos los judíos y con toda la gente de esa época y les presentó sus credenciales de Mesías. Él tenía todas las características del Mesías, todo el Antiguo Testamento hablaba de él, un montón de profecías, ellos sabían exactamente con detalle cómo debería de ser el Mesías. Llega Jesús y es así, y aún así le dijeron que no, aunque él cumplía todos los requisitos. ¿Sabes? A ellos les gustaba un Mesías que mejor lo rescatara de los romanos, pero no se querían comprometer con él. Eso de comprometerme con Dios, la verdad es que ya no me gusta tanto.
sí me gusta que me ayudes. Ellos querían una guerra en contra de los romanos, sáquenlos de Jerusalén, ¿no? Vamos a echarlos fuera y vamos a vivir libres nuevamente. Híjole, pero eso de comprometerme contigo como que no me gusta tanto, ¿no? Y por eso mucha gente se volteaba y le daba la espalda a Jesús. Se iban caminando porque ellos esperaban mejor un líder con el cual no se tuvieran que comprometer, pero que les arreglara sus problemas, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esto? No vamos con Dios y queremos que nos arregle todas nuestras broncas, pero a la hora de entregarle nuestra vida, de caminar en un sentido diferente al que hemos estado caminando, como que ahí a lo mejor ya no nos gusta tanto, ¿no? Estos judíos lo habían esperado por siglos y aquí no lo reciben, ¿no? Y Jesús les habla de una parábola en este sentido, ¿no? En Lucas 20 Jesús les empieza a hablar de una parábola en donde un hombre decidió plantar una viña. Entonces contrató labradores para que fueran a trabajar en esta viña, ¿no? Entonces ellos trabajan y de repente llega el tiempo pues ya de recoger el fruto, de recoger las uvas. Entonces manda uno de sus siervos, este hombre, el dueño de la viña, y dice, ve con ellos y pues trae todo el fruto. Entonces estos hombres dicen, no, ¿sabes qué? No vamos a darle el fruto. Entonces dice que empieza a mandar siervos, el dueño, a unos los golpean, a otros los maltratan y a otros los matan. Y entonces el dueño de la viña dice, bueno, pues voy a mandar a mi hijo. Seguramente de él van a tener respeto, ¿no? Y sí me van a dar el fruto que yo estoy esperando. Finalmente dice Lucas 20:13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? ¿No? Aquí está hablando claramente acerca de Jesús. Jesús, con una valentía tremenda, está profetizando su propia muerte, ¿no? Esta viña era el predicar la palabra de Dios. Los judíos en ese entonces eran los encargados de predicar cómo se iba a salvar la gente, cómo podían establecer una relación con Dios y tenían que dar frutos. Entonces Dios empezó a mandar profetas, empezó a mandar creyentes, empezó a mandar mucha gente para que les hablara de lo que ellos tenían que hacer en cuanto al trabajo que tenían que hacer para con Dios. Y efectivamente a unos profetas los mataron, a otros los golpearon, a otros los ignoraron y finalmente Dios mandó a su Hijo. Envió a Jesucristo para que finalmente Él pudiera traer este fruto y dice, le echaron fuera de la viña y le mataron, afuerita de Jerusalén. Ahí fue donde mataron a Jesús y Él está lleno de gracia, lleno de verdad y lleno de valentía, profetizando lo que poco tiempo después a Él mismo le iba a pasar. Esta parábola surge de una pregunta de los religiosos que le dicen a Jesús, oye Jesús, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad para que tú vengas y nos hables de todo esto? ¿Con qué autoridad nos pides que entreguemos nuestra vida a Dios? Cuestionando al creador del universo, ¿no? Como si tuviéramos el derecho de cuestionar a Dios, como si tuviéramos el derecho de ir con Dios y decirle, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué yo? No es justo, Dios. No es justo que tú me estés haciendo esto. Era lo que estaban haciendo estos hombres. Y es lo que como seres humanos y nosotros como creyentes podemos estar haciendo. ¿Por qué yo, Dios? Me imagino a Dios diciendo, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo planes para ti, yo sé lo que estoy haciendo. Tú no entiendes todo lo que yo hago. Tú no entiendes el propósito. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy viendo tu corazón, tú estás viendo las circunstancias. A nosotros nos gusta que las cosas vayan muy bien afuera, pero Dios se enfoca más en nuestro corazón. No que no le importen nuestras circunstancias. Claro que le importan nuestras circunstancias. Quiere que nos vaya bien, pero finalmente le tira a lo más importante que es nuestro corazón. El libro de Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nosotros estamos guardando todo lo demás, ¿no? Guardamos nuestra vida, queremos que todo vaya bien, no le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias. Pero ¿cuándo le pedimos a Dios que Él cambie nuestro corazón? Señor, dame un corazón, como dice Dios acerca de David, conforme al tuyo. Que sea como tú, Señor. Que tú vayas desarrollando tu carácter en mí. Claro que hay que pedir por nuestros problemas y porque Dios cambie nuestras circunstancias. Pero no te olvides, en primer lugar,
de pedirle que cambie tu corazón. Eso es lo más importante en esta vida. Es lo que a lo que Dios le está tirando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas, Jesús? ¿Cómo nos pides que nosotros entreguemos nuestra vida? Y Jesús se cansa de decirles que es que tú tienes que entregarle tu vida a Dios porque tú no tienes la capacidad de guiarte. No nacimos con esa capacidad. Alguien nos tiene que guiar por esta vida. No porque nosotros no lo sabemos todo, no entendemos todas las cosas que hay alrededor de nosotros. Vamos tomando decisiones por esta vida sin entender todos los detalles. A veces nos salen bien, definitivamente, pero hay veces que terminamos en donde ni lo esperábamos. No tenemos ni la menor idea por qué llegamos hasta ahí, porque tú no tienes la capacidad de autoguiarte en esta vida. Alguien te tiene que guiar. Alguien te tiene que guiar y tú decides quién es. Y Dios se la pasa así como hay como los operadores en el aeropuerto, ¿no? Cuando ve el avión y están los cuates para allá, ahora para acá, no, Dios está así toda la vida, oye, aquí estoy, te quiero guiar, yo te quiero guiar para donde tú tienes que ir. Y nosotros a veces lo vemos, lo ignoramos y nos vamos para otro lado, ¿no? Los judíos era lo que estaban haciendo. Decían, ¿con qué autoridad, Jesús, nos pides que te dejemos guiar nuestras vidas? Y Jesús, con un corazón roto totalmente, tan roto que Él fue a pagar por todos ellos. Aun cuando los enfrentaba, ¿no? Porque Él era firme en todas sus convicciones y en todo el mensaje que Él daba, Él tenía un corazón roto, aún con esa firmeza que Él tenía, porque sabía cómo se estaba perdiendo toda esa gente en esta vida y sobre todo en la vida eterna. La gente se estaba yendo al infierno, ¿no? Y Jesús quería enseñarles que Él era el buen pastor. Él decía, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Yo quiero dar mi vida por ustedes. Yo quiero pastorearlos por esta vida. Algún día platicaremos. De hecho, en enero, si Dios quiere, vamos a empezar a ver el Salmo 23. Y vamos a platicar mucho de las ovejas. Vamos a conocer a las ovejas. Se van a maravillar de todo lo que Dios hace al compararnos a nosotros con las ovejas. Nadie se vaya a ofender, por favor. Bueno, alguien nos tiene que guiar, ¿no? Entonces, lo que están haciendo los líderes en esta parábola es buscar razones para asesinar a Jesucristo, ¿no? Y tú lo ves, terminaron asesinándolo, ¿no? Ellos estaban tratando de apagar esa luz que los molestaba. Si tú no sigues la luz de Jesús, esa luz te molesta. ¿No? Si alguna vez has ido al oftalmólogo y te han dilatado la pupila, es espantosa la luz, o sea, no pueden abrir los ojos, ¿no? Porque la luz te lastima muchísimo. Esa era la luz que estaba lastimando a todos estos hombres. O la sigues o la tratas de apagar, ¿no? Crees y confías en Jesús o lo crucificas. Ellos sabían que ellos eran los personajes de esta parábola. Y finalmente, en esta parábola y unos meses después, ellos estarían crucificando al Hijo en la vida real, ¿no? Y Dios hoy nos quiere explicar que tenemos la misma naturaleza que todos estos hombres. En muchas ocasiones no queremos soltar el control. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza que tú y yo tenemos adentro. Todos no le quieren soltar el control a Dios, ¿no? ¿Y cuántos cristianos no viven tratando de guiar sus vidas, tomando decisiones por ellos mismos, sin consultar a Dios, en muchas ocasiones inclusive yendo en contra de los principios que se establecen en la palabra, viviendo en tinieblas? Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A Israel Dios le insistió una y otra vez que lo mejor era vivir para Él, al igual que a nosotros, ¿no? Y Dios les decía que entre más se taparan los oídos, el peligro era mayor, ¿no? Y si tú estás en este grupo, en donde tú constantemente escuchas que Dios quiere que le entregues tu vida y decides permanecer igual, el peligro aumenta. La luz o hace crecer las plantas o forma los desiertos, o da vida o endurece. Y por eso siempre la Biblia habla en términos de hoy, no como las dietas, que siempre son el lunes, ¿no? O el 1 de enero, ¿no?
Dios dice, hoy si oyereis hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Hoy estamos escuchando la voz de Dios, porque esta es la palabra. Dios dejó la palabra de su palabra para que a través de ella nosotros podamos ser guiados. Y es lo que estamos escuchando hoy. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Debemos aprender a ser humildes y decir, ¿sabes qué, Señor? Es cierto lo que tú estás diciendo. A lo mejor me falta entrega. A lo mejor me falta cederte el control de mi vida. Y tú me estás pidiendo hacerlo el día de hoy. Hoy tenemos tiempo para modificar. Hoy tenemos tiempo para encontrar el plan que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y la misericordia de Dios, tú ves cómo siempre se va manifestando en paciencia y en tolerancia, ¿no? Y Él te da cada día una oportunidad de seguirlo, empezando por el día de hoy. Oye, es que tú no sabes lo que yo he hecho, lo que ha pasado, no importa, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado aquí. Pablo decía, yo sigo para adelante, ¿no? Yo sigo para adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo sigo a la meta. No importa si te caíste, no importa si fallaste, vamos a empezar el día de hoy, dice la palabra de Dios. Así se manifiesta su misericordia, ¿no? La misericordia de Dios. Y dice el libro de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tenemos una ventana que se llama vida, en donde podemos en primer lugar encontrar a Dios y conocerlo, y en segundo lugar permitirle que Él cumpla su propósito en nosotros. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el carácter de Dios. Así piensa Dios, así actúa Él. No importa cuántas veces le hayas fallado, no importa lo que tú hayas hecho, dice, si tú te vuelves a Él, yo me comprometo a tener misericordia. Yo me comprometo a empezar de nuevo, empezar a hacerte una nueva persona. La luz no fue reconocida, la luz no fue bienvenida, pero algunos sí lo recibieron, ¿no? Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hubo algunas personas que decidieron darle el sí a Dios. Dentro de este mar de gente, hubo algunas personas que decidieron creer en Jesús. Ahí vemos a las mujeres, no vemos a los apóstoles, vemos a algunos discípulos, ¿no? Ahí en la crucifixión, por ejemplo, vemos a todas las mujeres. Todo el mundo huyó, todo el mundo dejó a Jesús. Tenían miedo de ser muertos como estaba siendo crucificado Jesús, pero hubo gente fiel que sí creyó en Él. Y dice la Biblia que hay un grupo de personas que sí le creen a Dios, que sí le creen, no que creen en Dios, que le creen a Dios, que creen que lo que Él dice es cierto, que creen que tienen una necesidad de abrir la puerta del corazón para que Él entre. Y dice, a todos los que le recibieron, los que abrieron la puerta de su vida, y a los que creen en su nombre, a los que confían en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿A que no todos somos hijos de Dios? Dice la Biblia que no. Todos somos creación de Dios. No, lo vimos la semana pasada también, pero para que tú seas su hijo, tú tienes que aceptarlo en tu vida, tienes que aceptar su autoridad en ti, ¿no? Y Él te está invitando constantemente, y tú tienes toda la libertad para decidir si lo aceptas o no. Me dice la Biblia que somos huérfanos espirituales hasta que decidimos ser adoptados por Él. No somos cristianos porque nuestros papás lo son, porque nacimos en una cuna cristiana. No somos cristianos ni siquiera porque formamos parte de este grupo. No somos cristianos porque individualmente hemos ido delante de Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y en este aspecto, Jesús, cuando les hablaba a los religiosos, y dice, no, pues nosotros sí, vamos a ir al cielo, tenemos nuestra religión y todo este rollo, ¿no? Y entonces Jesús les da unas palabras que son tremendas. A mí me impacta mucho este pasaje, ahí en Mateo, ¿no? Dice, Mateo 7 me parece que es, dice, muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, en el día que lleguen delante de la presencia de Dios. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y dice Jesús, entonces yo les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. La forma como nosotros nos convertimos en hijos de Dios es a través de una aceptación personal, ¿no? Como en las bodas, aceptas a fulanito y fulanito, claro que sí, lo acepto, y tú pues también, ¿no? Así es con Dios, tú lo aceptas. El llamado de Dios constantemente es, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿No? Y Jesús, ese era su mensaje, el arrepentimiento, el ir delante de Dios y confesarnos delante de Él. Hablando con Nicodemo, ahí en Juan 3, en el mismo Evangelio de Juan, hay un religioso y que llega con Jesús y le dice, oye, ¿cómo le hago, Jesús, para ir al cielo, para salvarme? Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Lo primero que te tengo que decir es que tu religiosidad no te sirve. Yo imagino los ojos de este hombre, ¿qué? ¿Cómo crees? No, oye, pues si mucha gente me sigue, yo les enseño a muchas personas. Y le dice, no, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que volver a empezar porque espiritualmente tú estás muerto, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Nos separamos de Dios, ponemos una barrera entre nosotros y Él. Y entonces le dice, de cierto, quiero hacer énfasis, Nicodemo, en lo que te voy a decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú no vas a ver a Dios si no vuelves a nacer. Y entonces Nicodemo dice, oye, si de esto depende mi salvación, entonces ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para encontrar este camino angosto, Jesús? Y Jesús le dice, esto es un asunto espiritual, Nicodemo. Tú tienes que confesarte delante de Dios. Ahí en la intimidad de tu corazón, tú tienes que ir delante de Él y le tienes que reconocer lo que tú has hecho. Lo que tú y Él saben solamente que has hecho. Toda tu vida, todos tus proyectos, cómo tú lo has ignorado a lo largo de tu vida, aunque crees en Él, aunque hablas de Él, aunque tienes una religión, Nicodemo, pero tú no lo conoces. Tú tienes que ir y confesarte delante de Él. Tienes que prender la luz de Jesús ahí en tu corazón. Y eso es lo que tú tienes que hacer para salvarte. Vemos unos años después a Nicodemo siguiendo a Jesús con todo su corazón. Él hizo todo a un lado. Él era un religioso. Él era una de los principales de los judíos, personas que enseñaban y guiaban a otros. Él dejó todo a un lado, dejó su religiosidad, dejó su carrera. Ellos eran personas que, como estaban tan metidos en la religión, también estaban muy metidos en la política. Eran personas que tomaban decisiones dentro de la sociedad judía de ese entonces. Él hizo todo a un lado, porque él decidió seguir a Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él verdaderamente creyó en Jesucristo. Él entendió que Jesús no quería estar cerca de él, sino quería entrar a su corazón. Quería estar viviendo dentro de él mismo, ¿no? Entonces, realmente entra Jesús a nosotros cuando le damos el sí, te acepto. Entra para hacernos una nueva criatura y para que nosotros, al ir creciendo nuestra relación con Él, nos parezcamos cada vez más a Dios. Esa es la idea. Y la representación de Dios en un ser humano es Jesucristo. Ve Jesús cómo amaba a sus enemigos, cómo hacía bien a los que lo maldecían, cómo oraba por los que lo calumniaban, cómo realmente Él tenía una actitud como ninguna otra persona ha tenido en la historia del mundo. Y la idea es que tú te acerques cada vez más a Él, cada vez más a las actitudes de Jesús. Nadie vamos a poder ser perfectos en esta vida, pero definitivamente Dios va a poder producir en nosotros un cambio que se va a notar y que la gente te va a poder decir, en algún sentido, tú te pareces cada vez más a Jesús. Eres una persona diferente, no eres una persona como todas las demás. Ahí en la chamba, cuando llegan y te empiezan a decir de cosas y todo, tú no actúas como todos los demás, en donde tú también gritas y peleas y te enojas y criticas y chismeas, sino que tú estás tranquilo, ¿no? Y no eres de las personas que en el matrimonio, como la gran mayoría de la gente, criticas a tu pareja y hay broncas por todo, sino que
que tú vas permitiendo que Dios te haga ser una persona diferente. Y así en todos los aspectos. Los chavos, ¿no? Ahorita estamos en un tiempo, bueno, creo que siempre lo ha sido así, ¿no? En donde los chavos llegan a una edad en donde, es que mis papás esto, mis papás el otro, y de repente si tus amigos te ven, dicen, oye, qué padre que tú tengas una relación tan bonita con tus papás. Qué bueno que tú les contestes así, qué bueno que tú no estás molesto con ellos, sino que los amas, los abrazas. Qué padre que Dios puede ir produciendo en cada uno de nosotros, en nuestras diferentes edades y circunstancias, el carácter de Jesús. La Biblia no habla mucho de Jesús cuando era joven. Yo te aseguro que Jesús era increíble como joven, en su cuidado por sus papás, en su actitud, en su forma de comportarse, ¿no? Que Dios vaya produciendo esto en nosotros y que la gente pueda decir, este chavo tiene algo que no es común, este chavo tiene algo que es diferente, ¿no? Dios quiere empezar a producir su carácter en nosotros. Pero la pregunta es, ¿tú has tenido este encuentro personal con Dios? Yo sé que tú crees en Dios, pero ¿lo conoces? La pregunta de la vida es, ¿lo conoces? Y esta es una pregunta personal. ¿Tú estás seguro o segura que el día que tú mueras vas a ir al cielo? Yo sé que te gustaría que sí, todos decimos, no, pues ojalá que sí, pero tú tienes la certeza. La verdad es que sí puedes tener esa certeza, ¿no? Esa certeza de que Cristo hizo lo necesario para que tú vayas al cielo, pero es una decisión que tú tienes que tomar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio este derecho, el derecho de ir al cielo, el derecho de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Si tú y yo solamente queremos un boleto para ir al cielo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, pues yo sí quiero ir al cielo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces tienes que orar y tienes que pedírselo a Dios, ¿no? Y tienes que arrepentirte y tienes que entregarle tu vida. Entonces, hacen a un lado toda esa parte de entregarle mi vida. Yo nomás te quiero decir, Dios, yo sí quiero ir al cielo, te abro la puerta de mi vida. La verdad es que Dios no va a entrar, ¿no? ¿Cuántas personas yo me he topado en mi vida que te dicen, es que yo ya oré para abrirle la puerta de mi corazón a Dios, ¿no? Ya entendí todo esto, ¿no? Pero tú ves que realmente no hay una intención de hacer un compromiso con Él. La idea es comprometerte con Él, decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí te quiero entregar mi vida. Por un lado te quiero entregar aquellas cosas que yo sé que están mal. Todos nosotros sabemos lo que está mal en nuestras vidas. Y a veces queremos seguirlo haciendo. Y la primera idea es, yo te quiero entregar todo esto que está mal. Y aparte, mis planes, mis proyectos, mis decisiones, yo las quiero poner a tu consideración. Dios, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero decirte que no voy a decidir las cosas hasta que yo sepa qué es lo que tú quieres que yo haga. Entonces eso realmente es hacerlo el Señor de tu vida. Eso es abrirle la puerta de tu corazón para que Él maneje tu vida. Y tienes que aprender a buscar a Dios, a conocerlo, a encontrarte con Él en el camino y después a juntarte con sus hijos, ¿no? A que tú empieces a tener una relación con los creyentes. Qué importante es esta parte, que nosotros aprendamos a convivir como hermanos, ¿no? Muchos no se juntan con creyentes porque no les gusta comprometerse con Dios, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo solamente vengo los domingos, ¿no? Como y me voy, así como Fidel, ¿no? Yo llego, como y me voy, ¿no? Nada más, ¿no? Mis cuates son los de afuera, ¿no? Mi ambiente es el de afuera, yo afuera hago, pero los domingos sí, puntualmente estoy, o impuntualmente, los domingos aquí, ¿no? Todos los domingos yo vengo, ¿no? Qué importante es que nosotros entendamos que somos parte de una familia espiritual, ¿no? Y que realmente no quiere decir que no tengas otros amigos, claro que no. Por supuesto, todos tenemos amigos y probablemente muy buenos amigos. Yo tengo excelentes amigos que no son de la iglesia y no son creyentes, ¿no? No estamos hablando de eso, pero es importante que a través de nuestros compañerismos nosotros nos alentemos, nos animemos y seamos de testimonio para los demás, para las personas que están también dentro de esta iglesia, ¿no? Voy a terminar con una anécdota que ya les he platicado en alguna otra ocasión, acerca de Napoleón. ¿No? Napoleón en una ocasión venía con todo su ejército, ¿no? Iban avanzando y de repente el caballo donde él venía empezó a alocarse muchísimo, ¿no? Empezó a relinchar y entonces perdió el control
Entonces había un soldado ahí que no tenía ningún rango, que estaba cerca de él. Entonces él se bajó de su caballo, fue corriendo, pudo ayudarle al caballo de Napoleón para que se tranquilizara, tomó las riendas y se las volvió a entregar a Napoleón. Entonces Napoleón se voltea con él y le dice: muchas gracias, capitán. Y entonces este muchacho dice: yo no era capitán, pero pues... Y le dice: capitán, ¿de qué compañía, señor? Y Napoleón le dice: capitán de mi guardia personal. Eres capitán de mi guardia personal. Entonces este hombre se va corriendo al cuartel, empieza a arrancar todas las cuestiones de su uniforme que lo caracterizaban como un oficial sin rango, ¿no? Y entonces alguien le dice: oye, ¿qué estás haciendo, no? Y le dice: es que yo soy un capitán, ya no puedo estar vistiéndome de la forma que me vestía antes. Y le dice: ¿y con qué autoridad eres capitán? ¿Quién te dio esa autoridad? Y le dice: con la autoridad del emperador, ¿no? Él me dio la autoridad. Tú y yo no tenemos ninguna capacidad de ser llamados hijos de Dios por nuestros méritos. No lo merecemos. Este hombre no lo merecía. No hemos hecho ningún mérito para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Pero dice la Biblia que Dios, al aceptarlo en nuestras vidas, nos da el rango más alto que podamos tener en esta vida, que es el de ser llamados hijos de Dios. Nos dio ese derecho, nos dio esa potestad, nos nombró sus hijos. Tú puedes tener en esta vida las actividades que quieras, el puesto que tú quieras, los logros que tú quieras, pero nada como llamarte hijo de Dios. Este es el rango más alto que Dios nos da la oportunidad de tener, solamente si tú tienes un corazón honesto, que reconoce su necesidad de Dios. Dios es el único que nos puede dar esta autoridad. Y hoy Dios quiere que te preguntes si tú tienes esa autoridad estampada en tu vida. Esto es lo que te mueve en esta vida. Vas caminando por esta vida pensando que eres un hijo de Dios. Ojalá que así sea, comportándote como un hijo de Dios. Ojalá que así sea, confiando en Él como un hijo de Dios. Ojalá que así sea. Que nosotros vivamos nuestra vida realmente sabiendo a quién le pertenecemos. Le pertenecemos al Creador de todas las cosas y vamos para allá. Vamos camino a la eternidad con Dios. Estamos de pasada en esta vida. Y hoy que viene la Navidad, hoy lo recordamos, hoy lo apreciamos, hoy honramos a Dios, porque gracias al nacimiento de la luz del mundo, nosotros tenemos toda la esperanza de esta vida. Y una vez más recordamos que todo lo que nosotros podamos estar viviendo es temporal y un día se va a terminar. Un día lo vamos a ver en el retrovisor. Ya no va a estar, vamos a vivir en un lugar perfecto que dice la Biblia, es la eternidad al lado de Dios. El cielo es el cielo porque Dios está ahí, porque lo vamos a ver cara a cara. Yo quiero que cheques los frutos. Tú checa realmente si Cristo está viviendo en tu corazón. Jesús decía: por los frutos los conoceréis. Podemos decir que somos lo que tú quieras, que creemos, que confiamos, pero checa los frutos que hay en tu vida. Eso es lo que te va a confirmar que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Y si no estás seguro, pídele que entre a tu vida. Pídele a Dios que te perdone. No tenemos que portarnos mejor, no tenemos que ir a ningún lado. Tenemos que ir delante de Dios en la intimidad de nuestro corazón y solamente decirle: Señor, me arrepiento, perdóname, entra a mi vida, cámbiame. Me quiero comprometer contigo, como lo hicimos la semana pasada. ¿No eres salvo? ¿Eres salva? Esa es la pregunta de la vida. Esa es la pregunta que tú y yo vamos a responder el día que estemos delante de Dios. Ojalá que esta luz de la cual estamos hablando haya nacido en nuestros corazones y esté alumbrándonos y guiándonos por el camino de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar para terminar. Amado Señor, muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos hoy por haber venido a este mundo, Dios. Una vez más en este mes, Dios, recordamos tu nacimiento y recordamos, Dios, que no solamente fue un hecho histórico importante, Dios, sino que realmente tu nacimiento representa una nueva vida para nosotros, Dios.
Hoy te damos gracias, Dios. Hoy te honramos no solamente por haber nacido, sino por haber vivido una vida perfecta y haber muerto por nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón. Queremos pedirte que tú seas esa luz que alumbre nuestra vida cada día, Señor. Ayúdanos a ponerte por encima de todas nuestras prioridades, Dios. A entregar nuestros corazones a ti y a permitirte que tú tomes el control, Señor, de todas las áreas de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Dios. Hoy celebramos tu nacimiento, Dios. Celebramos tu vida, celebramos tu muerte y también tu resurrección, Señor. Y te damos gracias por amarnos de tal manera, Señor, de tal manera que diste a tu Hijo, para que si nosotros confiamos en ti, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna, Señor. Te damos gracias esta tarde, te honramos, Dios, y bendecimos tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos esta mañana, Señor.